Primaria siempre puede ser, por ejemplo, manejo. En producción intensiva, ¿qué es lo importante en producción intensiva para los animales jóvenes? Es el confort, porque ya de por sí ellos están amontonados, muchos animales en poca unidad de superficie. Entonces, eso ya significa un estrés. Entonces, si no, sin en ese sistema intensivo no buscas darle confort, ahí el estrés le va a producir baja de defensa y bueno, vas a decir colibacilosis, micoplasmosis, pater, lo que quieras. Pero eso son causas secundarias. Las causas primarias no siempre son infecciosas. Tomen en cuenta eso, por favor. Esta situación epidemiológica atípica obliga a revitalizar técnicas y procedimientos para el control de las enfermedades transmisibles, prioritariamente en el ámbito local, donde se hace detección de los casos, ¿ya? Que resulta primordial. Entonces, esta lámina está bonita, tiene muchas cosas importantes. La enfermedad transmisible. Cuando hablamos de la enfermedad transmisible, pues es cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Causada por agentes infecciosos específicos o también por sus productos. Las bacterias y los hongos ya hemos visto que tienen toxinas, ¿verdad? Que se manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una persona o animal infectado, ¿no es cierto? O también indirectamente por medio de quién, de huéspedes intermediarios o de la naturaleza, vegetales, equipos, personas, zapatos, de lo que ustedes quieran, y actúan todas estas cosas como vector, ¿no es cierto? Bien. Eso era enfermedad transmisible, pero ahora vamos a hablar de enfermedad no transmisible. Bueno, pues son aquellas no causadas por un agente infeccioso como el que estábamos hablando hace un rato. Generalmente son de evolución lenta y de larga duración, por lo que necesitan atención médica periódica y habitualmente de por vida, que tienen una etiología poco conocida, multifactorial y se manifiestan clínicamente a través de sus complicaciones de alta letalidad y altas tasas de incapacidad. Esto sería lo que es una enfermedad no transmisible. Otro concepto que nos tiene que quedar como epidemiólogos bien claro es lo que es reservorio, ¿no es cierto? Pues cuando hablamos de reservorio estamos hablando de microorganismos patógenos que viven en algo. ¿Qué es ese algo? Pues ese algo pueden ser personas, pueden ser animales, puede ser el suelo, pueden inclusive haber sustancias. Lo cierto es que estas cosas son la fuente de infección para la salida de este organismo infeccioso biológico y contaminar, ¿no es cierto? Son gérmenes patógenos o no, ¿ya? Que habitan en personas, animales y cosas, ¿no es cierto? Y se multiplican y se mantienen en la naturaleza. Y es importante conocer dónde de preferencia habitan estos gérmenes patógenos para poder controlarlos, ¿verdad? El hábitat normal en que vive se multiplica y o crece un agente infeccioso, es lo que se determina un reservorio. Reservorio de agentes infecciosos. Continuamos, porque anteriormente que habíamos dicho, reservorio. Ahora vamos a hablar reservorio de agentes infecciosos. Por ejemplo, cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o material inanimado donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, es lo que nosotros llamamos un reservorio de agente infeccioso. Pues allí se reproduce de manera que pueda ser transmitido después a un huésped susceptible. Ahí tenemos otro concepto. Ahora, estos reservorios también los podemos encontrar como reservorios humanos o podemos encontrarlos también como reservorios extrahumanos. Reservorios humanos como por ejemplo, a ver, ¿qué enfermedad podría ser, jóvenes? Reservorio humano. La Un ejemplo. tuberculosis. Y podría ser la tuberculosis, ¿sí? Otro. Salmonelosis. También podría ser salmonelosis. Este que está en el cerdo aquí, ¿qué se llama?
¿El que lo conocen como triquina o...? Ahí Triquinosis. por Dios, ahí por Dios, triquina no es, claro, bueno, tiene razón. La gente mal conocida lo tiene como triquina, pero triquina no es la enfermedad. Ustedes en enfermedades parasitarias y parasitosis saben de que la triquina no es el parásito de la cisticercosis. Generalmente lo que nosotros queremos decir cuando decimos triquina es cisticercosis. Por favor, no vayan a cometer ese error, ¿ya? Bueno, esta es la enfermedad, pero el reservorio es el humano. Entonces, si el reservorio es el humano, porque estamos hablando ahorita de reservorios humanos, por ejemplo, la tuberculosis, el humano puede contagiar. ¿Qué más dijimos hace un ratito? ¿Otra enfermedad alguien dijo? ¿Alguien más dijo otra enfermedad? Salmonelosis, Salmonelosis, tuberculosis. sí, la salmonela, el hombre también, pasterelosis también, el hombre, Escherichia coli. Bueno, pero en este caso de la cisticercosis, mal conocida como triquinosis, nosotros los veterinarios siempre vamos a decir cisticercosis y explicarle que la, que la triquinosis es otro agente, no es el parásito. Ya. ¿Qué parásito es el que alberga al humano para convertirse cisticercosis en el cerdo? ¿Qué parásito es del que es reservorio el hombre? Le voy a sacar la mugre al doctor Chelovaca cuando lo vea. No les enseña nada a sus alumnos, le voy a decir. ¿Cómo es, jóvenes? Es una tenia. Exactamente. El humano es el reservorio porque tiene la tenia solium, que a diferencia de las tenias que se dan en los animales, es múltiple. En el hombre es una sola, pero crece mucho, crece, y cada vez que el humano defeca, va soltando pedazos del parásito, que tienen anillos. Y dentro de esos anillos está la larva del futuro cisticercosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a recordar un poquitito, por favor, esto no se pueden olvidar. ¿Qué tal si una persona te dice, ¿y cómo se da el cisticercosis, doctor Zacari, doctora Nina? Por favor, ¿me puede explicar usted qué es veterinaria? Ah, qué vergüenza que no sepamos cómo le vamos a explicar a esa persona. Por favor, que esto no se nos olvide porque seguro que te van a preguntar a alguien y tenés que explicárselo. Entonces, el reservorio es el humano. ¿De quién? De la tenia solium. Y la tenia solium, como dice su nombre, es una sola, pero a medida que va creciendo y va madurando, va soltando pedazos, ¿no es cierto?, del parásito, que son anillos, y dentro de esos anillos están las larvas. Entonces, en las heces fecales va saliendo y entonces el cerdo, cuando es criado de forma extensiva y la gente no hace letrinas para ir a defecar en el campo, miren ustedes, lo único que hay que es cavar un hueco y ponerle una taza ahí, pero no lo hace la gente. ¿Ya? Recién ahora es que se ve que hay mucha gente que ya hace su letrina, pero antes no. Entonces, el cerdo va, come las heces fecales contaminadas con pedazos de Taenia solium. Cuando entra esos pedazos de Taenia solium al estómago del cerdo, la acción del ácido clorhídrico del estómago libera la envoltura de la larva y libera la larva. Y esa larva se va y se distribuye en el organismo del cerdo en muchas partes, principalmente musculares, pero puede llegar inclusive hasta el corazón, que también es un músculo, ¿verdad? Bueno, y ahí se formó la cisticercosis. Maduró, pasaron de estadio a estadio, maduró y se ubicaron en partes musculares como unas ampollitas blancas, pequeñas como perlitas, ¿cierto? Y después le devuelve el favor al humano, porque el humano después va a comer el cerdo. Y ahí ya el humano ya no se va ya no, ahí se va a infectar ¿de qué? De cisticercosis. ¿Por qué? Porque cuando coma el cerdo, igual esas bolitas blancas, esas ampollitas blancas que contienen la larva, van a ir al estómago, libera de la misma manera ácido clorhídrico, libera a la larva y esa larva también ocurre lo mismo. Va y se ubica en diferentes partes del cuerpo humano. Solo que en el cuerpo humano, los lugares donde más se han encontrado justamente es en el cerebro, en el sistema nervioso central de forma errática. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que ocurre aquí, jóvenes, y de esa manera es que el hombre es el reservorio de cisticercosis. ¿Cómo se evita? Simple y llanamente, no es produciendo de forma intensiva o semi-intensiva, no. Simple y llanamente es un poquito de educación y las personas en el campo formar su letrina para ir a defecar y no en el aire libre donde los cerdos que están libres van a comer esto. ¿Está bien? Esos serían los ejemplos varios de reservorios humanos. Ahora vamos a hablar de los reservorios extrahumanos. Los reservorios extrahumanos, pues aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes miran este señor, pero lo estoy viendo con cara de que no es el hematófago. Hay que diferenciar el hematófago de los insectívoros, porque hay unos murciélagos, inclusive le llaman los zorros, son grandes, preciosos. Tienen la cara de un perro, de un zorro. Y lo que comen es fruta. Comen fruta y comen insectos. Pero hay otros que son hematófagos y son más pequeños. Esos son los dañinos y esos son los que son reservorios, por ejemplo, extrahumanos de la enfermedad de la rabia, en el caso de bovinos y de humanos inclusive. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos ese reservorio? Porque en el campo, si revisamos a nuestros animales, en la superficie de su cuerpo, en las mañanas se encuentran manchas de sangre. Y si revisamos esa mancha de sangre, pues tiene una mordida. ¿Qué pasa? Que cuando el murciélago hematófago muerde, su saliva tiene, para poder alimentarse, tiene una especie de anticoagulante. De esa manera, cuando muerde, sale sangre para poder alimentarse. Pero cuando ya se va, que está satisfecho, sigue parte de la saliva en la herida y por supuesto sigue desangrando el animal. Por eso es que se encuentran estas manchas grandes en la superficie de los bovinos. Y de esa manera nos vamos dando cuenta que tenemos un reservorio de extrahumano de murciélago hematófago. ¿Correcto? Los animales pueden ser infectados y a la vez sirven como reservorio para varias enfermedades del hombre. Son ejemplos la brucelosis, por ejemplo, la salmonelosis, ¿no es cierto? Que la brucelosis de bovinos, la salmonelosis de aves, por ejemplo, mediante el consumo de huevos es lo más común, la mayonesa, síndrome pulmonar del antivirus, ¿ah? Las ratas, ¿no es cierto? Rabia, peste, tétano, etcétera, etcétera. También es importante identificar los reservorios animales y siempre que sea posible adoptar medidas para proteger las especies susceptibles que los animales domésticos e indirectamente, como de nuevo, también es importante identificar los reservorios animales y siempre que sea posible adoptar medidas para proteger las especies susceptibles entre animales domésticos e indirectamente al hombre. Por ejemplo, la vacunación antirrábica en los caninos, ¿no es cierto? En los bovinos también, ¿ya? La, la antiencefálica en el caso de los equinos. Yo equino manejo muy poco, pero bueno, lo puse como ejemplo también. Perfecto. Ya tenemos entonces descrito lo que son reservorios humanos y reservorios extrahumanos. Pasamos a la siguiente lámina. Zoonosis. Bueno, esta es una palabra que ustedes seguramente lo han mencionado mucho en la carrera, inclusive antes de entrar a la facultad veterinaria. Pues simple y llanamente es una infección, ¿ya? O una enfermedad infecciosa transmisible, ¿ya? En condiciones naturales entre los vertebrados al hombre. Los vertebrados, pues está ahí el perro, zorro, todos estos animales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la enfermedad de la rabia. Y de otras enfermedades, pues en general de vertebrados al hombre. Eso sería zoonosis, de animales al hombre. Eso es zoonosis, jóvenes, no vayan a confundir. ¿Correcto? Hay algunos microorganismos capaces de adoptar formas esporuladas o simplemente resistir a las condiciones adversas del medio ambiente exterior. Cuando ustedes llevaron enfermedades infecciosas, jóvenes, cuando ustedes llevaron enfermedades infecciosas, ¿qué pasa con Carlos Céspedes, Antonio Torres, Ferrufino? Por favor. Ya estamos grandecitos, jóvenes, para que el profesor esté llamando la atención como a niños, che. A ver,
para los señores con las cámaras abiertas que mencioné, denme ejemplo de estas enfermedades de microorganismos que pueden vivir mucho tiempo de forma esporulada o vegetativa en el medio ambiente como reservorio. El anthrax puede ser, doctor. ¿Cómo? A ver, explique. Que las esporas del anthrax pueden estar en el medio ambiente por, creo que unos 10 años, si es que no se lo entierra adecuadamente el animal muerto. Ahí el gran problema, jóvenes, que las bacterias, al encontrarse en el medio a tiempo y ver que no tienen condiciones de supervivencia, es que recién esporulan. No es que están esporuladas, sino que la bacteria, al exponerse a cuando se muere algún animal con esta enfermedad que menciona su compañero, como es el anthrax, sale la bacteria, en el medio no ve condiciones para supervivir, entonces ¿qué pasa? Comienza a esporular o en otros casos como Clostridium empiezan a ponerse de forma vegetativa, pasan a otra forma. Y de esa manera pueden estar en el medio ambiente durante mucho tiempo en clima seco, caliente, lo que ustedes quieran, sobreviven a todo. Entonces, estos animales, cuando se identifican por los signos y síntomas que murieron de esa manera, hay que tener mucho cuidado de ponerlos bajo tierra y buenos metros bajo tierra, y si es posible quemarlos antes de tapar el hueco. ¿Correcto? Bien. El bacilo de Koch, por ejemplo, que es de la tuberculosis humana, es capaz de resistir meses en el polvo de una habitación. Meses. Por eso es que una persona que está enferma de tuberculosis no puede tener otras personas en esa habitación hasta que salga negativo. Y cuando sale negativo, tienen que sacar, lavar, planchar, ¿cómo se llama? Todos los utensilios que utilizaba el hombre o la persona. La espora del bacilo del carbúnculo, ¿no es cierto? O del bacilo del tetánico, puede resistir por años en el suelo, que es lo que le mencionaba, unos de forma esporulada y otros de forma vegetativa. En estos casos, aun cuando el reservorio original es un ser vivo, ¿ya? Se ha constituido un reservorio adicional en el suelo y otros sitios de muy difícil o imposible control, como habíamos explicado anteriormente. ¿Correcto? Es la situación producida también en varias enfermedades parasitarias, en que formas larvarias, por ejemplo, se encuentran en el suelo, en el agua y otros sitios. Por ejemplo, la anquilostomiasis, ¿no es cierto? Esquistosomiasis. Muchos de los agentes de infección micótica también en el caso de hongo, como por ejemplo la hitoplasmosis, la cocidomicosis, viven y se multiplican en el suelo. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que ver esta situación. Ahora vamos a otra. Pero aquí no hemos explicado algo y no está, pero lo vamos a poner como concepto. Cuando hablamos de antropozoonosis, porque esto es zoonosis, y zoonosis es de vertebrados a humanos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de antropozoonosis, cuando es al revés, cuando los humanos son los que contaminan a los animales. Eso sería antropozoonosis, ¿verdad? Ya. Vamos ahora a otro concepto. Fuente de infección. Más o menos parecido a lo que es el reservorio, ¿verdad? Pero, ¿qué dice aquí? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Pues dice que la fuente de infección es la persona, animal, objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso pasa al huésped. Las personas infectadas que no presentan signos y síntomas constituyen un gran riesgo para transmitir y mantener la enfermedad en la población, pues albergan el agente infeccioso y mantienen sus contactos corrientes en su comodidad. A estos individuos se les llama portadores. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre portadores o fuente de infección y reservorio? ¿Qué tal si en un examen viene una preguntita como esa? Jodido, ¿verdad? A ver, diga, le escucho. Ya iba a decir la diferencia. ¿Me escucha? Como estoy con los auriculares, no sé si se escucha.
Cosita. Ya, la fuente de infección entra más en, o sea, objetos, digamos. Y en cambio reservorios, cuando una persona lo tiene dentro en el organismo, o sea, es algo difícil. Pero mire lo que dice acá. Es la persona, animal, objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso pasa al huésped. Está con el micrófono apagado. Algunas personas quieren hablar y están con el micrófono apagado. ¿Se da cuenta? Bueno, si no quieren participar, bueno, no hacemos más énfasis en eso. Perfecto. Entonces, ahí tenemos lo que es fuente de infección. Otro concepto, infectación. Se denomina a la sola presencia del agente infeccioso, ¿no es cierto?, de los agentes infecciosos vivos, como por ejemplo los artrópodos o como los artrópodos y roedores en las superficies del cuerpo y ropas. Este es un concepto antiguo. Generalmente infectación se diferenciaba por lo siguiente. Voy a explicarlo una sola vez, así que atiendan por favor. Infección siempre se mantuvo cuando se hablaba de organismos infecciosos biológicos. Cuando había un paso de estos agentes biológicos infecciosos que ustedes le llamaban microorganismos antes, se llamaba infección. Pero cuando lo que se transmitía no eran estos agentes infecciosos biológicos que son bacterias, virus, hongos, riqueza, entonces cuando eran parásitos se les llamaba infestación. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre infección e infestación? Básicamente que infectación era de el exterior del cuerpo de los animales, el paso de ¿cómo se llama? Del agente. Hoy en día ya no se discrimina esto. Ya podemos decir infección también con los parásitos. Ya, por favor, es como antes, por ejemplo, cuando había un brote de enfermedades en animales, no se podía decir es una epidemia. Hoy en día sí lo podés decir. ¿Qué se decía antes? Es una epizotia, porque zoo es animal. Entonces se decía, es una epizotia. Y en humano, no, es una epidemia. Hoy en día ya podés utilizar epidemia también en animal. Bueno, en lo que respecta a infestación pasó lo mismo. Hoy en día ya no se discrimina que solamente sea infestación para parásitos. También se puede utilizar la palabra infección. Pero bueno, si hubiese una pregunta, una discusión, pues eso era lo que diferenciaba infección de infectación. ¿Alguna pregunta? ¿Se quedó claro? Seguimos entonces. Doctor, o sea, sí estoy confundido. Me dice que ya podemos decir, pero también podemos decir, como decíamos tradicionalmente, ¿no? Infección e infestación, ¿no? Si lo Sí, digo sí. así, si continúa es correcto, ¿no? Es correcto, pero si alguien le dice infección de parásitos, usted tampoco se va a reír. Miren, hubo un caso en que un colega de mi época era socio de una empresa y contrataron al hijo de un colega nuestro y el chico dijo que había una infección de parásitos porque se estaba refiriendo a coccidiosis, parásito unicelular. Ustedes saben que los parásitos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los pluricelulares son los helmintos y los unicelulares, pues está ahí los que les menciono, como por ejemplo la coccidiosis. ¿Sabe que le tiró tal puteada el colega al hijo del colega que trabajaba en su empresa? Y le dijo que cómo es posible que confunda infección, se dice para agentes biológicos infecciosos como bacteria, virus, hongo, y infectación es para parásitos. ¿Y sabe qué? No llegó ahí porque el muchacho le dijo, no, doctor, está equivocado. Antes se discriminaba lo que yo acabo de explicar ahorita. ¿Sabe qué hizo? Lo despidió. Y estaba equivocado el que lo despidió. El que tenía razón era el chico. Porque hoy en día se puede usar ambas palabras. Si dice infectación en parásito, está bien, pues lo dijo. Es como que yo diga ahorita, hay un brote de rabia
hay un brote de rabia o puedo decir en bovinos o puedo decir una epizotia, está bien. Pero si alguien viene y dice, esa epidemia también está bien, porque hoy en día ya se pueden usar esos conceptos de forma amplia. ¿Perfecto? Eso no se vayan a olvidar. No sé si se me entendió. Lo correcto en una epidemia en animales es epizotia, pero hoy en día puedo decir epidemia también. Misma cosa en infección. Es una infectación, pero puedo decir es una infección también. ¿Ya? Bien. Sigamos. Portador. Pues portador, estas palabras justamente las he puesto juntas porque son similares y hay que aprenderlas a diferenciar unas de otras. Pero portador, inclusive lo hemos mencionado dentro de lo que era reservorio. ¿Se dieron cuenta? Entonces, portador dice, es una persona o animal infectada que alberga un agente infeccioso, ¿no es cierto?, específico de una enfermedad. Solamente que en portador está especificando lo que la niña hace un rato dijo. Es que aquí se trata de una persona o de un animal. Ahora sí tiene razón en este concepto. No puede ser una sustancia, no puede ser el suelo, no. En este caso, cuando hablamos de portador, estamos hablando de persona o animal. Aquí sí tenía razón, cabe lo que comentó la niña en el anterior caso. ¿Correcto? Entonces decíamos, es una persona o animal infectada que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad, pero que no presenta signo clínico. Entonces, el portador también lo podemos llamar, ¿no es cierto? Enfermedad subclínica, ¿no es cierto? Miren, lo podemos asociar con otros conceptos. ¿Correcto? Muy bien. Periodo de incubación. Pues el periodo de incubación simple y llanamente es la presencia en su etapa inicial de una enfermedad por un agente biológico infeccioso. A ver, cuando hablamos de que un animal está infectado, pero no presenta ni signos ni síntomas, pero ya está infectado, estamos hablando de que está con una enfermedad en el periodo de incubación. O sea, ya ingresó el agente infeccioso, ya se multiplicó, pero todavía no ha mostrado ningún signo y síntoma. Es lo que pasa, por ejemplo, en el COVID. Los 5 a 7 primeros días, ya la persona está enferma e inclusive está contaminando, infectando a otras personas, pero no muestra ningún signo y síntoma porque está en su fase que se llama periodo de incubación. ¿Correcto? Bien. Periodo de latencia. Cuando hablamos de periodo de latencia, estamos hablando de un determinado intervalo o periodo de tiempo que ocurre desde que el animal se infectó hasta el momento en que comienza a ser infeccioso. Aquí es complicadito, porque hay enfermedades que son infecciosas desde el primer día que se infectaron, como por ejemplo el COVID, pero hay otras, como la rabia, que recién van a ser infecciosas cuando muestren signos y síntomas. Entonces, ojo con eso. El periodo de latencia es el periodo o intervalo de tiempo que transcurre entre que se infectó y se convirtió en contagioso o infeccioso esa persona o ese animal. Que puede ser desde el primer día o puede ser desde que muestre signos y síntomas, como por ejemplo en el caso de COVID, estamos hablando de aproximadamente 7 a 10 días después, post-infección. Eso sería periodo de latencia. Y aquí vemos otro, periodo de transmisibilidad o infeccioso. Aquí ya no discrimina dónde está infectando. Aquí simple y llanamente el periodo de transmisibilidad es desde que ingresó el agente infeccioso a un organismo animal o de persona, para enfermarlo, hasta que el animal o la persona se recupera o se muere o llega a la fase crónica, no importa. Simple y llanamente es el periodo completo. Entonces, eso sería periodo de transmisibilidad o periodo infeccioso.
¿correcto? Bueno, si todos entendieron, están claros los conceptos, hoy vamos a quedar hasta ahí. Ya va una hora de clases. Y vamos a ir para la próxima clase. A ver, ¿cuántas faltan todavía? Uy, que me falta bastante todavía, che. Bueno, mejor para ustedes. Normalmente tendría que terminar esta unidad y la próxima para recién que ustedes hagan su primer parcial, pero bueno, lo vamos a hacer solamente de esta unidad, ¿ya? Pero vamos a terminar la próxima semana, no, vamos a hacer una cosa, nos vamos a quedar un poquito más jóvenes para que terminemos esto, porque creo que el periodo de exámenes, ¿cuándo es? La próxima La semana. siguiente semana. Terminemos esto, vamos más rápido entonces, para que estemos bien a tono. Modos de transmisión de la gente, jóvenes. Espero que estén sacando su screenshot, ¿no? Modos de transmisión de la gente. Bueno, ¿a qué se refiere a los modos? Pues a los mecanismos de transmisión que tienen, ¿no es cierto? Todo esto para poder llegar de un reservorio hacia un huésped susceptible. Eso podemos explicarlo que cómo es que llegan, pues pueden llegar de forma como transmisión directa o pueden llegar también como una transmisión indirecta. ¿Y cómo es eso? Pues los mecanismos de transmisión de forma directa es cuando es inmediata, señores. ¿Ya? Es inmediata. O también puede ser mediata o puede ser vertical. ¿Y ahí cuáles son esos casos? Pues inmediata pues, es de animal a animal, de persona a persona. ¿Ya? Mediata puede ser a través de, ¿no es cierto? Y vertical puede ser a través de la placenta en el parto, ¿no es cierto? O a través de la lactancia, ¿no es cierto? Materna. Esto sería transmisión directa. Y cuando hablamos nosotros de los mecanismos de transmisión indirecta, pues ahí nosotros podemos ver que no es de animal a animal, no es de forma directa. Por ejemplo, por fómite. ¿Qué es fómite? Pues fómite son regurgitaciones de los animales que quedan en el ambiente, principalmente en lugares donde son reservas de agua, y ahí se mantienen encapsulados y van contaminando el agua de forma constante. Esa sería una forma indirecta. Otra forma indirecta sería por medio de un vector, ¿no es cierto? Lo trajo el perro, lo trajo el gato, lo trajo el mismo trabajador, lo trajo el dueño al visitar la granja por medio de un vector o lo trajo un animal, un vector. O puede ser, por ejemplo, por el agua. En producción intensiva, por ejemplo, la contaminación de salmonela en cerdos y en aves es muy común a través del agua. ¿Por qué? Las ratas son las portadoras de la salmonela y ellas necesitan agua. ¿Y qué es lo que hacen? A veces van y toman agua del tanque, que es fuente de agua para el galpón, y ahí contaminan a los animales. ¿Ya? O puede ser también por alimento, porque las ratas, en este caso que estoy dando el ejemplo, comen el alimento de los animales en la noche. Cuando hay ratas, vos te vas a un galpón de cerdos o de aves, tipo 3, 4 de la mañana y prendes una linterna en el galpón y vas a ver cómo corretean. Hay más ratas que cerdos y que pollos en muchas ocasiones. Entonces, ellas al comer, ¿cierto? Y por las heces fecales principalmente de los cerdos, no tanto la saliva, sino las heces fecales de los cerdos y que de las ratas, contaminan el alimento y de esa manera enferman a las aves y cerdos. ¿No es cierto? Básicamente decir que hay una forma activa y una forma pasiva, pero de esta forma. ¿Correcto? Esto sería lo que se llama entonces modos de transmisión de un agente biológico infeccioso. El modo de transmisión es esencial, eso tenemos que tomar en cuenta, señores. El modo de transmisión es esencial para que el agente infeccioso pueda transportarse de la puerta de salida del reservorio a la puerta de entrada del huésped. Ahora, hace un rato hablábamos de directa, ¿no es cierto? También podemos decir que la transferencia directa e inmediata del agente infeccioso a una puerta de entrada receptiva para que se pueda llevar a cabo la infección animal, podemos verlo de esta forma, de una forma inmediata o contacto físico, sin solución de continuidad, ¿no es cierto? La blenorragia, tétanos. Esto lo vamos a borrar porque ya está explicado aquí. No me parece que no tiene...
No tiene razón de ser. Ahí está. Entonces, aquí está la transmisión directa y aquí está la transmisión indirecta. Vamos a ver este otro. Indirecta. Bueno, también está aquí. ¿No es cierto? Ya lo hemos explicado, pero lo vamos a dejar porque... Bueno, este lo vamos a dejar porque un poquitito explica un poquito más acerca de lo que explicamos aquí, ¿no es cierto? Fómites, vector, agua, alimento, decíamos que era la forma indirecta, y aquí nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, mediante vehículos de transmisión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los vehículos de transmisión? La ropa, los zapatos, los vehículos, los equipos, esos serían vehículos de transmisión. Por intermedio de un vector, pues el vector puede ser cualquier vehículo, persona, ¿no es cierto? ¿Cuándo es un vector? Un vector es cuando el agente infeccioso no vive en eso que lo transporta. En cambio, ¿cuándo es reservorio? Cuando el agente infeccioso vive, mora o se multiplica en ese lugar. Entonces, eso es reservorio. Pero vector simple y llanamente le sirve como vehículo o transporte. A través del aire, ahí están los aerosoles. Por ejemplo, en el caso de la fiebre aftosa, una de las fórmulas ¿cómo se llama?, de transmitir era la respiratoria. Y entonces los aerosoles o partículas de los que ellos respiraban, estornudaban o tosían, con un tamaño muy pequeño, fácilmente iban varios metros y a veces hasta kilómetros a través del viento, ¿no es cierto? Núcleos de gotitas que ya son mucho más grandes que lo que es aerosol, cuando hay un estornudo, cuando hay una tos también. El polvo, que ya hemos visto, ¿no es cierto? Ahí está. Ya lo vimos esto. Puertas de salida o eliminación de la gente. Las principales vías de salida de la gente son respiratorias, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí tenemos la tuberculosis, el resfriado común, que son las influencias, las enfermedades que utilizan esta puerta de salida, son las de mayor diseminación y las de difícil control, las respiratorias. Luego tenemos otros tipos de infección como son las genitourinarias. En las genitourinarias tenemos la brucelosis y la leptospirosis. ¿Por qué? La brucelosis porque sale con el producto de lo que es el aborto del útero de la madre, y la leptospirosis principalmente porque va a través de la orina. Entonces son genitourinarias. Luego existen otras que son las digestivas. En las digestivas, pues generalmente está la salmonela, la coli, la diarrea viral bovina, etcétera. ¿Por qué? Porque es a través de la diarrea. Y otras son la piel. Aquí tenemos más que todo lesiones superficiales, como por ejemplo son picaduras, mordeduras, perforación por aguja. Y ahí los ejemplos son la Dirofilaria immitis en el caso del mosquito, la rabia por mordedura, etcétera, etcétera. Correcto. Puertas de entrada en el nuevo huésped. Bueno, las puertas de entrada en el nuevo huésped son básicamente las mismas empleadas en la salida, casi siempre. ¿No es cierto? Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, la vía aérea es utilizada como puerta de salida y puerta de entrada. En otras enfermedades, las puertas de salida y de entrada pueden ser distintas, no siempre va a ser lo mismo, como por ejemplo en las intoxicaciones alimentarias por estafilococo, el agente es eliminado a través de una lesión abierta de la piel y entra al nuevo huésped a través del alimento que fue contaminado, ¿no es cierto?, por secreción de la lesión. Pero en general, jóvenes, yo tengo que explicarles que el porcentaje mayor de enfermedades, de infección de enfermedades, es vía digestiva. Se calcula aproximadamente que un 80% de las enfermedades son realizadas, su infección, vía digestiva. Por eso es que es tan importante que en la producción intensiva de animales, tanto los comederos como los bebederos sean limpios. Ustedes van a muchas granjas y el proceso de limpieza es muy vago. Y sin embargo, la fuente de infección de enfermedades en un 80% es vía oral. Por eso es que en los humanos, ahora pasando a humanos,
es tan importante el lavado de las manos continuo, porque te podías estar contaminando al agarrar los alimentos y comer, o simple y llanamente, aunque no estés comiendo, que agarras y te picó la boca y te haces así. Ya te contaminaste sin estar comiendo, pero con la mano. Entonces, la costumbre de lavarse las manos, mira, ahí ahorita Gilbert acaba de agarrarse la cara. Es común esto de que uno agarra y la cara le pica o quieres quitarse un poco de transpiración. Es una acción que hacemos a cada rato. Es inevitable. Entonces, tenemos que tener la costumbre, tenemos que tener la buena costumbre de lavarnos las manos con detergente varias veces al día, ¿ya? Principalmente cuando sabemos que hemos manipulado y evitar que la bendita costumbre que tenemos que donde vamos nos apoyamos o agarramos algo. ¿Se dieron cuenta? ¿Y cuántas personas han hecho lo mismo en ese lugar? ¿Y cuántas personas de las que hicieron eso estaban enfermas? Entonces, costumbres buenas es lavarse las manos. Se le acabó la batería, creo. Hace tiempo marcaba que estaba bajo batería. Pensé que se dio cuenta. Sepe, pase la clase. Oigan, chicos, una pregunta. ¿Se acuerdan cuánto era el límite de palabras que se debe poner para el glosario? Para presentar el primer corte de epidemiología. ¿Ah, no dijo? Del glosario, una pregunta, no sé si alguien me ayuda. De las palabras que saquemos, obviamente va a ser de sus presentaciones, ¿hay que hacer algo más o solamente sacar el concepto así, nada más? Dijo alguna tesis, dijo, de esas palabras tenemos que hacer. Él nos tiene que pasar el documento para buscar los nombres ahí, porque eso no lo he entendido, no lo tengo claro. Y no sé si alguien de ustedes sí, para preguntarle y no esperar a lo último. A lo que yo entendí fue que tenés que encontrar a veces las palabras que le va dictando de los conceptos del glosario, tenés que buscar un documento, ya sea una tesis o una tesina o un artículo, cosas así, que toque temas de esos conceptos, digamos, o que haya la mayor parte de las palabras, digamos, del glosario, de eso, que aplique a los conceptos. Yo solamente entonces